Hello and welcome to the second episode of the Retard Gamer Show, where you'll laugh a lot, I'm sure, and have tons of fun. Now go watch it or something, I guess. I don't give a Retard Gamer está genial. Retard Gamer está bacán. Retard Gamer y la llevar digo que son detrás me apuntan con un arma. Juegas juegos sobrevalorados con tu amigo Petoid. Los juegos son demasiado malos solo porque pierdo yo. Retard Gamer no pierdo nada. Retard Gamer y no pasa nada. Retard Gamer y bueno al final debe ser obra de Carlangas. Es grandioso y fantabuloso. No puedo dar frase que rime con oso. Retard Gamer. Yeah. Anda, diala. Bienvenidos al show del Retard Gamer, el programa gamer número 1 de todo el YouTube. Niños, me acaban de pillar en medio de mi reseña. Estaba justo intentando pasar este nuevo juego que acabo de encontrar que se llama Dance Dance Renegado para la nueva Super Sega. Pensaba buscar alguna guía en internet, pero luego recordé que la única razón por la que internet existe es para ver porno. Estoy muy enojado con esta cosa. Si no tuviera nada que hacer, seguiría intentando hasta... No, en realidad no tengo nada que hacer, voy a seguir intentando. ¿Qué tengo que hacer? Hola Betoid, qué bueno que llegaste. He estado toda la tarde tratando de pasar este juego, pero no he podido. Y aunque soy el gamer número 1 de todo Checoslovaquia, aún así no puedo pasar la etapa. ¿Qué es lo que está pasando? Ese juego es DDR. Siempre recuerdo el día que traté de jugarlo. ¿Sí? Recuerdo que metí la moneda en la máquina y cuando comenzó la canción me dije a mí mismo: Betoid, tú no tienes piernas. ¿Cómo pretendes jugar este juego? Y desde ese día nunca volví a ese local de juegos. Pero venía a hablarte de algo más importante. Llevas demasiado tiempo sentado frente al juego y las máquinas se están sobrecalentando. Porque soy el gamer número 1 de todo YouTube. No quiero perder credibilidad. ¿Qué? ¿Credibilidad en la internet? Oh, Dios mío. Oh, ¿hablas en serio? Bueno, supongo que tienes tiempo al menos para comer. Traje empanadas. ¡Yo quiero! Entonces anda a la mesa antes de que me las coma todas. ¿Qué? ¡No! ¡Pero tengo que pasar! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a pasar este juego si sea lo último que haga. Aunque si lo termino me voy a quedar sin pasatiempos. Quizás pueda volver al origami. Anoche hice esto. Es basura. Apuesto que ni siquiera sirve para volar. O tal vez sí. Oye, ¿te crees muy gracioso? ¿Ah? Mira lo que hiciste. ¡Ah! Oye, no es gracia. Le echaste azul de metileno a mi pasta de dientes. Ahora tendré que salir con la boca azul. Es que lo vi yo... Oye, un momento, yo no fui. Eres el único que estuvo en la casa desde esta mañana hasta ahora. Pero yo no fui. Bueno, ya el daño está hecho. Ahora voy a tener que bañarme de nuevo. Bueno, yo también iré. No lo haré. Haré todo lo contrario de lo que acabo de decir. ¡Seguir jugando! Lo malo es que aún no entiendo cómo es que funciona... ¿Ah? ¿Te crees muy gracioso? ¿Llenaste de aceite caliente el agua de la ducha? ¿Acaso estás demente? Es que vi el aceite y se me ocurrió... Oye, un momento, yo tampoco fui. Eres el único que tiene la llave de la casa. ¿Crees que...? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Qué raro! ¡Iré a investigar! Mejor no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien por ahí? ¿Ah? Oye, creo
hay un ratón en la casa. ¿Un ratón? ¡Ja! No seas tonto, Betoid. Estuve atando un par de pistas y creo que ya llegué a la conclusión más lógica. La empanada cobró vida y ahora se ha vuelto loca y está tratando de buscarnos para vengarse por tratar de comerla. No puedes hablar en serio. ¿Cómo la empanada va a cobrar vida? Yo antes pensaba que los hámsters no tenían vida y me di cuenta que estaba equivocado de una manera muy desagradable. No quiero que vuelva a pasar lo mismo. Así que este trabajo hay que dejárselo a los profesionales. Han llegado justo a tiempo. Las empanadas vivientes son un caso mucho más frecuente de lo que la gente cree. Pero para eso, contamos con el mejor equipo de profesionales. ¿Lo ves, Betoid? ¡Son profesionales! ¡Mira! ¡Tienen una taza con lápices! Me pregunto cuántas cosas escribirán. Pero no deben preocuparse. Hemos puesto un montón de artefactos en su casa para poder capturar a esta empanada. ¿Cuándo será el día en que las empanadas y los humanos podamos convivir como hermanos? Estamos luchando por una convivencia juntos, hermano. Lo sé, hermano. ¿Entonces ya saben cómo atrapar a la empanada? Ah, esto es ridículo. Ni siquiera te diste la molestia de revisar si era un ratón y viniste directamente donde estos lunáticos. Oiga, no somos lunáticos. ¡Ya tenemos la primera evidencia! Bien, lo pondré en el reproductor. Lo que van a escuchar ahora es una psicofonía. Es bien sabido que las empanadas se comunican desde lo que muchos conocen como el más allá. Las ondas sonoras fantasmales de una empanada solo pueden ser captadas a través de nuestro avanzado equipo de grabación. Eso es un pendrive. Pongan atención, porque lo que están a punto de escuchar puede perturbarlos, pero deben ser fuertes, por favor. Ah, Ya, acá tengo el pendrive. ¿Dónde lo pongo? Ponlo ahí arriba para que se escuche bien. Ahí capta mejor el sonido. Ya, dale. Arriba de la mesa entonces. ¿El cable lo tienes tú? Sí, yo lo tengo. ¿Ya lo conectaste? Me voy a bajar de acá, que quiero ir al baño. Viejo, el cable está ahí. Sí sé, no le voy a hacer nada. Viejo, el cable, no, cuidado con el cable. Creo que la evidencia es clarísima. Tienen una empanada viviente rondando en su casa. dime por favor que no estás creyendo nada. ¿Qué podemos hacer? Escúchenme, si quieren capturar esta empanada, deben ser más inteligentes que ella. La última vez que peleamos contra una perdí mis 2 brazos. Ahora deben irse. Hay muchas cosas que hacer y debemos volver a nuestra casa. Nosotros vivimos aquí. Bien, Beto, y creo que ya tenemos todo lo necesario. Tenemos que hacer todo lo que nos dijeron los profesionales. ¡Qué bueno que traje el manual! Ese es un catálogo de cosméticos. Y el sábado hay una oferta de colonia. Pero no hay tiempo para pensar en eso, Beto. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos una empanada que atrapar. Y le demostraremos quién es el que manda. Que soy yo. Ah, mira, ¿sabes algo? Creo que esto va a seguir hasta que entres en razón. Así que supongo que esto seguirá hasta que atrapemos a ese ratón. Así que, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer. No me acuerdo, pero tenía algo que ver con poner ese pan en el plato. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que la empanada muerda el anzuelo. ¡Ja! Esto es lo más práctico que he hecho en mi vida. Ojalá que al ratón no le tome mucho tiempo comerse eso. Ah, ¿cómo es posible que sigas atento durante todo este tiempo? Oye, ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya lo pillamos? ¡Ah! ¡Un pan! ¡Sí! esto es absurdo, yo me voy. Ah, pero ¿no puedes irte ahora? ¿No te das cuenta? Esto es una pérdida de tiempo. Mira, Beto, yo sé que muchas veces me he equivocado en muchas cosas que he dicho, pero si de algo estoy seguro es de lo que está ocurriendo acá. En esta casa hay una empanada mutante asesina dando vuelta por todos lados. Y si la queremos atrapar, necesito que tú me ayudes. Pero, esto es tan ridículo. Ah, creo que ya sé lo que está pasando. Esa empanada te superó. Estás tergiversando mi punto. No, todo bien. Si no puedes contra una pequeña empanada, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no. Señor, no problema. No es lo que dije.
¿Ah, no? Oye, yo no soy un cobarde. Entonces dices que puedes contra la empanada. Pero... ¿Cuento contigo? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Entonces juntos vamos a acabar con esta empanada de una vez por todas. Tú y yo juntos seremos invencibles. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Todavía no conseguimos nada! Lo sé, Betoid. Llevamos 15 segundos de montaje y aún no hemos encontrado ninguna pista. A lo mejor la empanada ya se fue. Tal vez. O tal vez alguno de nuestros métodos de trampa funcionó. Pero no sé cuál. Creo que nunca lo sabremos. Somos buenos cazadores, Betoid. Pero ahora lo que quiero es saber cómo pasar este maldito juego. ¡Ah! Llevo toda la tarde tratando de pasarlo y aún no lo entiendo. Tengo una úlcera. ¿Escuchaste eso? ¡Ah! A lo mejor tuvimos que... ¡Es una empanada! Te equivocas. No soy una empanada. Soy la empanada. Ese golpe de shock me trajo de vuelta a la vida. Luego de 10.000 años de exilio al infierno de las empanadas. Pero gracias a la electricidad que irradia ese juego que no has podido completar, soy libre. ¡Soy libre! ¿Qué dijeron los profesionales que hiciera? ¡Ah! ¡Ah! ¡No recuerdo nada! ¡Ah! Es inútil. La energía del juego me ha vuelto una criatura indestructible. ¡El juego! ¡El juego! ¡Tengo que completar el juego! No existe arma conocida por el hombre que pueda detener mi infinito poder de desprecio a la raza humana. Soy el caos hecho ente. Soy el fin de todo lo existente. Cogito ergo sum. ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, él dijo que el juego le daba energía. Así que desconecté el cable. ¡Sí! ¡Somos los vencedores! Tal parece que los humanos y los Metroid son un digno rival de una empanada. Sí, y nadie debería pensar distinto. Pero ¿sabes? Hay algo mucho más importante que hay que mencionar. Está bien, soy un idiota. Yo me equivoqué y tú tenías razón. ¡Así es! Me alegra que hayamos dejado en claro por fin que el idiota del programa siempre ha sido tú. ¡Ja! ¡Oh! Son las 8:30.